Thomas Hobbes nació el 5 de abril de 1588 en Malmesbury, Inglaterra. Su padre era vicario de Charlton y Westport y este tuvo un altercado con otro vicario en la puerta de la iglesia. Generó que fuera trasladado a Londres, dejando en manos de su hermano, el tío de Thomas Hobbes, para que lo criara, quien era un comerciante y solo tenía a este como única familia. Thomas Hobbes inicia sus estudios en Malmesbury, posteriormente en Westport, donde se inscribe en una escuela llamada Robert Letting. En el año 1603, con tan solo 14 años, se inscribe en la escuela Magdalen Hall, Oxford, donde comienza sus estudios en la filosofía escolástica, y allí se percata que esta no es ninguna de sus pasiones. En el año 1608 obtiene el título de bachiller y es nombrado tutor de William Cavendish, quien tiempo después se vuelve su gran amigo. En el año 1610, con William Cavendish emprende un viaje a Europa, específicamente a Italia, Francia y Alemania, en donde puede observar en dicha época la decadencia de la escolástica. Pasando de ser tutor de William Cavendish, comienzan a centrarse en su pensamiento muy alejado del aristotelismo y de la escolástica. En el año 1628 deja de ser tutor de William, ya que éste muere, y pasa a ser tutor de Sir Regis Clinton, hasta el año 1631. En el año 1629 publica la traducción de Tucídides, donde puede reflejar la advertencia que éste realiza hacia los ingleses sobre los peligros que puede acarrear la democracia en su forma de gobierno. De 1629 a 1631 emprenderá un nuevo viaje por Europa continental, siendo el tutor del hijo de Sir Gervers Clinton. Allí encontrará un nuevo e importante valor a la geometría y con la posibilidad de utilizar su método para la defensa de sus ideas políticas y sociales. En 1631 la familia Cavendish requerirá de nuevo sus servicios para ser el tutor del tercer duque de Devonshire. Allí emprenderá un nuevo viaje por Europa de 1634 a 1637. En su estadía en París tendrá la oportunidad de ser parte del círculo intelectual de Mersenne, mentor de Descartes y Gassendi, con los que también empezará una cordial amistad. En 1636, durante su viaje a Italia, tendrá la oportunidad de conocer a Galileo, donde desarrollará una filosofía social con base a los principios de la geometría y la ciencia natural. En 1640 estallará una guerra civil en Inglaterra entre los defensores del Parlamento y los defensores de la monarquía. Hobbes teme por su vida al ser un reconocido defensor de la monarquía y huye a París. En París lo aceptan, es muy bien recibido por el Círculo de Mersenne. En esa misma época publicará sus objeciones a las meditaciones metafísicas de Descartes a solicitud del mismo. En 1646, durante su estadía en París, será tutor de matemáticas del príncipe de Gales. Él también se encontrará exiliado en París debido a la difícil situación. Será durante 2 volverá a Inglaterra y publicará el Leviatán. La publicación del Leviatán empezará con unas nuevas disputas entre Hobbes y John Bramall, el obispo de Derry. Hobbes le dedicará varias de sus publicaciones en los años siguientes. La publicación del De Corpore en 1665 dará lugar a una polémica entre Hobbes y los destacados miembros del Royal Society, quienes criticarán sus aportaciones en matemáticas, así como las posiciones defendidas de Hobbes en el tema de la religión, y dirán que él defendía el ateísmo. En 1968, Hobbes intenta publicar una historia de entre los años 1640 y 1660 titulada Behemoth, pero se le prohíbe su publicación. En 1972 terminará su autobiografía y posteriormente se trasladará a Berlín. 3 años después publicará la traducción de la Ilíada y de la Odisea y muere finalmente el 4 de diciembre de 1679 en Hardwicke, May, a la edad de 91 años. La filosofía política de Hobbes se fundamenta en dos conceptos, el de la anarquía natural y el de la guerra de todos contra todos. La anarquía natural está ligada a la concepción naturalista del apetito del hombre, que se puede evidenciar en los escritos políticos de Hobbes y en los que se puede rastrear cómo el hombre siempre busca el poder y se convierte en enemigo de aquellos hombres a los que agrede con la pretensión de superar. Lo que afirma Hobbes es que el apetito humano se caracteriza por el afán de poder y por una búsqueda incesante de reconocimiento, lo que conlleva a que se genere la guerra de todos contra todos. Este concepto de guerra de todos contra todos se puede ver a través de toda la obra política de Hobbes.
En primera instancia, en la obra Elementos de Derecho Natural y Político, Hobbes, refiriéndose a la guerra, dice que esta se deriva de la idea de poder que tienen los hombres de creerse superiores en comparación con los otros. Esto quiere decir que esta idea de superioridad es el origen de la guerra y para defenderse mejor. Con el Leviatán, Hobbes muestra cómo el proceso que le significa la disputa es la guerra de todos contra todos. Sin embargo, en común, el autor considera que se puede controlar la guerra. Debe entenderse este poder como el Estado. Después de revisar la relación entre anarquía natural y guerra de todos contra todos, es pertinente interpretar cómo éste permite el establecimiento de la paz y la consecución de la seguridad. La idea de que la guerra genera miedo a la muerte y sobre todo a una muerte violenta hace surgir en el pensamiento político hobbesiano la necesidad de la paz y la seguridad. Finalmente, lo que quiere asegurar Hobbes es que la anarquía natural no garantiza la conservación de la vida. Por ello, la recta razón le sugiere al hombre una serie de reglas que tienen por objeto hacer posible la coexistencia pacífica. Sin embargo, estas reglas sugeridas por la recta razón están subordinadas a una regla primaria, que Hobbes denomina como fundamental. Y esta regla fundamental es buscar la paz. Thomas Hobbes publicó más de 15 libros a lo largo de toda su vida. Como primer libro publicó uno titulado Tucídides, que fue publicado en 1628, con la intención de que él le comunicara al pueblo inglés las consecuencias que venían de ser gobernados por una democracia. El siguiente libro es titulado Elements of Law, Natural and Politics y fue publicado en 1640. El siguiente libro es titulado The Scythe y fue publicado en 1642. Este libro fue publicado en esta fecha en París en latín y posteriormente fue traducido en dos ocasiones con otras dos versiones en Ámsterdam en 1647. Otro libro titulado La óptica fue publicado en 1646 y como quinto libro publicó El Leviatán en 1651, que es el libro que mi grupo está manejando. También publicó De la libertad y la necesidad en 1654 y fue un libro que fue publicado sin su consentimiento. El siguiente libro es una traducción extensa a español titulado Una defensa de la libertad, necesidad y antecedentes extrínsecas y fue publicado en 1656. El siguiente libro fue Las preguntas sobre libertad, necesidad y oportunidad, publicado en 1656. De Homine fue publicado en 1656 y proviene del latín que se traduce a el hombre. El siguiente libro que publicó también proviene del latín, titulado De Corpore, publicado en 1665 y viene del latín el cuerpo. También publicó Hobbes una versión en prosa de su autobiografía en latín y fue publicado en 1672 y también publicó unas obras de traducción de Ilíada y la Odisea en 1675. Curiosidades de la vida de Thomas Hobbes. 4 años después de su muerte, algunas de sus obras como El Leviatán y The Stevie fueron prohibidas en la Universidad de Oxford, ordenándose así que fueran arrojadas a la hoguera públicamente. En 1640, Hobbes repartió entre sus amigos Elementos del Derecho, obra en inglés que defendía la teoría de la indivisibilidad del soberano y proponía la justificación del absolutismo. Por miedo a las reacciones que este libro suscitara en contra suya, decidió huir a París y se quedó allí durante 11 años. La situación política en Inglaterra era tensa y en 1642 estalló la guerra civil. El bando monárquico fue derrotado y como consecuencia de esto, Carlos I decapitado. El régimen parlamentario se impuso, provocando la huida de fieles a Francia. En este país, Hobbes fue nombrado tutor del príncipe de Gales, que sería el futuro Carlos II. Años después se propuso una censura contra el Leviatán y se prohibieron nuevas ediciones en lengua inglesa, obligando así a Hobbes a reescribir su libro en latín para que fuera publicado en Ámsterdam, pero sin el polémico final. Otras dos obras posteriores, como fue Diálogo entre un filósofo del derecho e historia eclesiástica, también fueron prohibidas para su publicación.
Gracias a un empleo que conservó toda su vida, logró viajar y conocer grandes pensadores de su época, como Galileo, Claudio Berigardi, Marin Mersenne, que fue gran amigo de Descartes.